Conceptos en el ámbito cultural con tintes religiosos. El realismo puro se refiere a una corriente que busca representar la realidad de manera objetiva y sin idealizaciones, enfocándose en los aspectos cotidianos, evitando elementos fantásticos o sobrenaturales. En el ámbito literario se caracteriza por la descripción detallada de personajes y situaciones, buscando una representación verosímil de la realidad de la vida, es decir, es representar la realidad tal y como la ven pues cualquier escritor o los artistas. En filosofía, el realismo puro, también llamado realismo absoluto, sostiene que no hay diferencia entre el objeto de conocimiento y la cosa en sí misma. Es decir, es como que al final la diferencia del objeto de conocimiento y la cosa en sí misma es lo mismo. Esto quiere decir que si el ser humano ve una televisión, cualquier persona ve una televisión, ese concepto que ve a través de los sentidos, a través de la objetividad, es una tele y la puede escribir. Luego ya es verdad que, como pasa en el ámbito de la filosofía, de la historia y del ámbito al final del arte, se puede llevar a cabo, bueno, por diferentes formas, pero normalmente el realismo puro lo que intenta es explicar de manera objetiva y sin idealizaciones, es decir, que no sean cosas ideales, evitando, pues eso, aquellos elementos fantásticos, es decir, el realismo puro en sí es explicar la realidad tal y como la ve cualquier persona. Sobre todo el realismo literario, está Galdós, está Clarín, está Emilia Pardo Bazán y otras tantas figuras en el ámbito también europeo. Yo he puesto los ejemplos españoles. Y luego en filosofía, por ejemplo, el realismo absoluto que sostiene que no hay diferencia entre el objeto de conocimiento y la cosa en sí misma. Es decir, que al final lo que ve el objeto de conocimiento, lo que se ve, y la cosa en sí misma como es. Es decir, que el objeto que tenemos nosotros en la mente es lo mismo de lo que se ve, es decir, a través de los sentidos. Si es una televisión, si es un mando o si es un ordenador, por poner algunos ejemplos de objetos que son, pues, la misma estructura que tenemos nosotros en nuestro conocimiento y lo que vemos. El racionalismo espiritual es una corriente de pensamiento que busca integrar la razón y la espiritualidad. No niega la existencia de la lógica y el razonamiento, pero tampoco rechaza la experiencia subjetiva, la intuición y la fe como fuentes de conocimiento y entendimiento. En esencia, se trata de encontrar un equilibrio entre la mente y el espíritu, donde la razón ilumina el camino hacia la comprensión de lo trascendente y la espiritualidad aporta significado y propósito a la vida. ¿Qué es el racionalismo? El racionalismo en sí son las ideas que se encuentran en la razón, las ideas innatas, lo que tenemos en nuestra mente, que es totalmente opuesto al empirismo, que es lo que se ve a través de la experiencia, es decir, los sentidos. Pero el racionalismo espiritual, es verdad que lo que utiliza al final integra es el razonamiento, que sería la razón, el espíritu, la espiritualidad. Por ello, ni niega la lógica ni el razonamiento, pero tampoco rechaza ni la experiencia subjetiva, ni la intuición ni la fe, que las considera como fuentes de conocimiento y entendimiento. Es decir, es casi encontrar un equilibrio o unir el pensamiento racional con la espiritualidad, es decir, que sería la religión, con el objetivo de que la razón ilumina el camino de la comprensión de lo trascendente, es decir, lo que tenemos a través de nosotros, y la espiritualidad lo que es, aporta ese razonamiento de la mente, es decir, aporta una cosa más, que sería un significado de por qué estamos aquí, un propósito a la vida, que es como al final unir casi la teología, el sistema al final de Agustín de Hipona, o porque, hoy, bueno, y también, por qué no decirlo, de Tomás de Aquino, que fueron los dos principales teólogos del ámbito del pensamiento cristiano medieval, en el cual lo que intenta el racionalismo espiritual es unir la lógica, el razonamiento, con la experiencia subjetiva, la intuición, la fe, al final, dentro de todo, como fuente de conocimiento, entendimiento, para tratar de llevar a cabo un equilibrio entre la razón humana y la espiritualidad, que sería la fe, con el objetivo de tener ambos conceptos unidos en lo que sería, bueno, pues el pensamiento del ser humano. El espiritualismo filosófico es una corriente de pensamiento que se centra en la importancia del espíritu, la mente o la conciencia, a menudo considerándolos como realidad fundamental o superior, en contraste con el materialismo que enfatiza la materia. El espiritualismo filosófico no es una doctrina única, sino un conjunto de perspectivas que comparten la idea de que lo espiritual o inmaterial juegan un papel crucial en la comprensión de la existencia y el universo. Al final, el espiritualismo filosófico en sí es como un pensamiento que se centra en el espíritu, la mente o la conciencia como algo fundamental o sobre todo como sería algo fundamental, pero claro, siempre dentro de la propia realidad fundamental o superior, que es totalmente opuesto al materialismo, porque el materialismo lo que se centra es en el ámbito de la materia y el espiritualismo filosófico no es una doctrina única, no es una doctrina
que sea fija, no, no, es un conjunto al final de perspectivas que comparten la idea de que lo espiritual y lo inmaterial juega un papel crucial en la comprensión de la existencia y el universo. Es decir, es como ese espiritualismo filosófico es prácticamente esa manera de ver eh, la estructura de que todo lo que está por encima del mundo de las ideas, como hablaba Platón, está muy por encima de lo que sería la materia para el idealismo o el racionalismo igualmente o el espiritualismo, porque es totalmente opuesto, porque el espiritualismo filosófico con respecto al materialismo, si el materialismo lo que se centra es en la materia, en lo que se ve a través de la realidad, a través de los sentidos, el espiritualismo filosófico se centra sobre todo en las perspectivas de algo espiritual y material que juega un papel muy importante en torno a la existencia y al universo, en torno de dónde venimos los seres humanos, que sería en el ámbito de la filosofía. El espiritualismo, sistema filosófico que defiende la existencia y la importancia del alma y se contrapone al materialismo, que sería eso, el término de espiritualismo que está por encima el mundo de las ideas o el mundo de Dios, sobre todo el espiritualismo es el mundo de Dios, el mundo de las ideas, que sería la mente, el espíritu, la conciencia, que es lo que habla Platón, nada tiene que ver, por cierto, con el ámbito del pensamiento cristiano religioso en el cual se pone el ser supremo por encima del mundo terrenal, que sería el mundo del mundo divino, y de ahí que el espiritualismo sea un sistema filosófico que lo que defiende es el alma y la esencia por encima del materialismo que sería el mundo terrenal. Y el espiritismo, doctrina que explora la posibilidad de comunicación con los espíritus y la reencarnación. El espiritismo es esa posibilidad que tiene el ser humano de llevar a cabo esa comunicación entre los espíritus, la reencarnación, el alma. Y claro, la idea a lo mejor de Platón, que tanto se llevó a cabo por luego el neoplatonismo de Plotino, que es lo que al final marcó el inicio de la teología cristiana por Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, que decían que Dios o el Ser Supremo era sobre todo el pensamiento agustiniano, que Dios estaba por encima de todo, es decir, el mundo divino, el mundo celestial, estaba por encima del mundo terrenal y que el alma iba hacia allí. De ahí que el término espiritualismo filosófico sea así, todo está, el espíritu, la mente y la conciencia, y que es a menudo considerándolos como realidad fundamental superior en contraste con el materialismo. Es decir, para ellos sería casi el mundo de las ideas, pero sería el mundo de la conciencia o del espíritu, que sería, bueno, pues todo el acercamiento hacia Dios, hacia el Ser Supremo, que es lo que te hablan los términos, porque el espiritualismo lo que defiende en el ámbito de la filosofía es la esencia y la importancia del alma por encima de todo del materialismo, es decir, del mundo terrenal. Y el espiritismo es explorar sobre todo la posibilidad de comunicación del ser humano con los espíritus y la reencarnación. El exorcismo es un rito religioso espiritual que busca expulsar entidades malignas o espíritus de una persona, lugar o cosa. En la Iglesia Católica se considera un sacramental, un signo sagrado y se realiza un ritual específico por un sacerdote autorizado con el objetivo de liberar a la persona de la influencia demoníaca. El exorcismo al final es un rito religioso o espiritual que busca pues, con el objetivo de expulsar todo lo que sea maligno, los espíritus de, ya sea todas las entidades malignas o espíritus en una persona, en un lugar o en una cosa, con el objetivo de que se lleve a cabo en el ámbito del catolicismo, de la Iglesia Católica, que es un sacramental, un signo sagrado, que se realiza un ritual que es específico siempre por un sacerdote que tenga esa autorización con el objetivo de liberar de la influencia demoníaca, maligna, a esa persona, a ese lugar o a esa cosa. El realismo humanista es una corriente que busca representar la realidad de manera objetiva, pero con un enfoque en la experiencia humana, sus emociones y dilemas, especialmente el realismo puro en su dimensión subjetiva y la representación de la complejidad psicológica de los individuos. Que el realismo puro es casi describir la realidad, sobre todo, como es. El realismo humanista también es igual que el realismo puro. Lo que pasa que el problema es que esa subjetividad tiene mayor importancia, sobre todo porque cada escritor tiene una experiencia humana, emociones, dilemas, especialmente el realismo puro en su dimensión subjetiva y la representación de la complejidad psicológica de los individuos, porque al final el realismo es la realidad total. El realismo puro es explicar la realidad tal y como se ven a través de los sentidos. El realismo humanista es también representar la realidad a través de la manera más objetiva posible, pero el problema es que hay una subjetividad, porque hay una experiencia humana, sus emociones, dilemas,
especialmente el realismo puro en su dimensión subjetiva y la representación de la complejidad psicológica de los individuos. Porque al final el realismo humanista es una unión entre la subjetividad, expresar y llevar a cabo una forma de cómo lo ven los artistas de esa manera objetiva, con los sentimientos subjetivos del ser humano. Pues las emociones, los dilemas, de ahí que se lleva a cabo, pues esos tintes psicológicos, muchos que se llevaron a cabo en muchas novelas, sobre todo de Rusia o incluso de Francia. Es decir, que el realismo humanista es esa unión entre la propia objetividad con la subjetividad a través de las emociones, dilemas que representan a las personas. Y con ello finalizo. Comentar que soy historiador, os he puesto este vídeo relacionado con los conceptos, dentro del ámbito de la sociedad o de las ciencias sociales. Darle a like, suscribiros, comentar. Repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.